fascia lata, ¿ok? Así le llaman, esta aponeurosis que ven aquí, ¿ok? Es la que cubre el músculo, todos los músculos tienen aponeurosis, ¿ok? Se llama fascia lata y que se va a engrosar en la parte lateral y va a formar un tendón o un tracto que se llama tracto iliotibial, que se va a ir a insertar ¿dónde? ¿Se acuerdan en el tubérculo de Jardín? Ahí se va a articular, ahí se va a insertar, ¿ok? Va a bajar, ¿ok? La fascia lata. Entonces esta fascia lata va a estar cubriendo todo el muslo, ¿sí? Es la aponeurosis profunda, por así decir. Y entonces la fascia lata va a tener una debilidad en la región inferior al ligamento inguinal, ¿sí? Que se va a llamar lámina cribosa, perdón, agujero oval, ¿ok? Agujero oval va a tener una debilidad y va a estar cerrado por un tejido areolar laxo que se llama lámina cribosa. ¿Para qué sirve por qué tiene esa debilidad esa fascia lata allí? Aquí están, porque están entrando y saliendo vasos. Están saliendo vasos femorales superficiales y entrando la vena safena interna, que es el drenaje superficial del miembro inferior. ¿Okay? El sistema safena lo vamos a ver ya más adelante, más detenidamente, pero de una vez. Siempre tenemos dos sistemas venosos, ¿verdad? Superficial y el profundo. En el miembro superior, ¿cuál es el más importante? En el miembro superior, ¿cuál es el más importante? Acuérdense. Hay dos nomás. Si no es Chana, es Juana. ¿Cuál? Digan cualquiera. El superficial. ¿Mediante qué venas? Dos venas. Cefálica y basílica. Cefálica y basílica. Eso es lo más importante, y las venas profundas que van con las arterias, pero lo más importante. En cambio aquí, el sistema superficial es el menos importante, aquí el más importante es el profundo. ¿Ok? Desde siempre, ya llévenselo en la cabeza, eso lo dijimos cuando hablamos del miembro superior. Entonces aquí, ya vamos a conocer una vena, aunque sea de esta manera. La vena safena interna viene bien superficial, viene subcutánea, porque es superficial. Es la vena que se ve aquí, que se dilata, ¿verdad? Después vamos a ver los problemas de las venas. Y entonces llega a la parte medial del muslo, inferior al ligamento inguinal, entonces va a ser un callado, o sea, va a perforar la lámina cribiforme, o sea, y va a desembocar en la vena femoral. ¿Ok? Bueno, eso está allí. Muy bien. Entonces, si quitamos la fascia, ¿okay? La fascia lata, nos vamos a encontrar con tres compartimentos bien delimitados: el compartimento anterior, compartimento medial y compartimento posterior. ¿Qué van a hacer cada uno de ellos de una vez? En grupo, ¿verdad? ¿Qué va a ser el compartimento anterior? Extensor de la pierna, ¿verdad? Es el que va a hacer la extensión de la pierna. ¿Qué va a ser el compartimento posterior? Flexor de la pierna. ¿Y qué va a ser el compartimento medial? Abducción. Compartimento anterior inervado por quién? Femoral. Compartimento medial inervado por quién? Acabamos de hablar. Obturador. Y compartimento posterior inervado por el nervio ciático. Así de sencillo, ¿sí? ¿Ok? Así es el grueso, ¿verdad? Ahora le vamos a poner detalles, porque qué músculos van allí. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué músculos tenemos en el compartimento anterior? ¿Qué músculos tenemos en el compartimento? Tenemos el músculo más largo del cuerpo, que va desde el eje anterior y superior hasta lo que es la parte medial de la tibia. ¿Cómo se llama? Sartorio, ¿verdad? Ahí está, muy delgado, ¿verdad? El más superficial de todos, el músculo sartorio, ahí está. Y después tenemos, ¿ok? Después tenemos lo que es el cuádriceps, ¿ok? ¿Qué músculos tiene el cuádriceps? Recto femoral,
Vasto lateral, vasto medial, ¿qué más? Vasto intermedio, y todos, yo no les voy a decir aquí de dónde vienen, generalmente vienen de lo que es la espina ilíaca anterior e inferior y del fémur, y todos se van a juntar y se van a insertar van a pasarle por la rótula y después se van a insertar, ¿dónde dijimos? ¿Dónde dijimos? No, se van a insertar en la rótula patela y después van a terminar ¿dónde? En la tuberosidad de la tibia, ahí está, va formando el tendón, el tendón rotuliano que le llaman, ¿sí? Todos esos 4 músculos van a formar eso. ¿Okay? Y hay otro músculo que también está en el compartimento anterior, que es el tensor de la fascia lata. Aquí está. El tensor de la fascia lata es parte del compartimento anterior, pero tiene funciones con el gluteal medio, por lo tanto, ¿quién lo inerva? El glúteo mayor o glúteo superior. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Ahorita vamos a ver los compartimentos. Me voy un poquito más para acá porque aquí está mejor. Aquí está. Entonces, compartimento anterior, ahí están, ¿verdad? Sartorio, ¿qué más dijimos? Base. El cuádriceps con sus 4 vientres, que se va a insertar donde pasa por la rótula y termina en la tuberosidad tibial. Después tenemos el compartimento medial, es este. El compartimento medial no tiene mucho chiste, más bien, ¿qué músculos va a tener? ¿Qué va a hacer? Y por lo tanto así se van a llamar aductores, ¿verdad? Aductores. Y por lo tanto se van a llamar aductores. ¿Verdad? En el compartimento medial entonces vamos a tener, vean ustedes, el músculo pectíneo, aquí está, músculo pectíneo, músculo aductor largo, y todos ellos generalmente vienen de lo que es la parte inferior del isquion y del pubis. ¿Okay? Todos se originan ahí y van a terminar evidentemente en la parte medial del fémur. ¿Okay? Músculo aductor largo. ¿Cuál otro? ¿Músculo qué es? Dice este. Grácil. Este es el único músculo que se va a ir a insertar a la tibia junto con el sartorio. Y entonces vamos a quitar esos para ver a los más profundos. Aquí está. Falta aductor. El aductor corto o mínimo, pero aductor corto, y el aductor mayor. ¿Sí lo ven, este aductor mayor? Entonces tenemos 3 aductores. ¿Cuáles son? Largo, corto y mayor, ¿verdad? El aductor mayor, si ustedes se dan cuenta, el aductor largo y corto se va a insertar en la parte medial de la línea áspera, ¿ok? En la parte posterior, en la parte medial, y el aductor largo el aductor mayor llega hasta abajo. ¿Sí ven ustedes? Y entonces tenemos aquí un tubérculo del aductor, ¿sí? Donde fíjense, hace una inserción, ¿cómo se llama? Proximal, y también hace una inserción haciendo un agujero. Queda un agujero en la aponeurose del aductor mayor. Ese es muy importante, ¿ok? Porque ese agujero nos va a ayudar a que las estructuras que vienen de la parte anterior se vayan a la parte posterior. ¿Sí ven este agujero? ¿Ok? Y ese se llama el agujero del aductor, ¿verdad? Y vean cómo allí lo está representando, ¿sí? Cómo se está yendo hacia atrás las estructuras. Ahorita vamos a representar eso. Esos son los músculos del compartimento medial. El único músculo del compartimento medial que no es inervado por el obturador va a ser el pectíneo. Ese es inervado por el nervio femoral. ¿Ok? Entonces
Entonces fíjense que hay también aquí algunas excepciones. Músculo que no es inervado por el femoral del compartimento anterior. El tensor de la fascia lata, que tiene relación con el gluteal medio. ¿Sí? Músculo que no es inervado por el obturador del compartimento medial. El pectíneo, ¿verdad? El pectíneo. Y entonces, no se olviden de estos tres músculos que se están insertando en la parte medial de la tibia. ¿Sí? Ya dijimos el sartorio, también dijimos el músculo grácil, y ahora sí nos vamos a ir al compartimento posterior. Aquí está el tensor de la fascia lata, vean ustedes, el tensor de la fascia lata, y va a formar un tracto que se llama iliotibial que va a llegar hasta el tubérculo, hasta el tubérculo para insertarse en la tibia. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos al compartimento posterior. ¿Qué músculos tenemos en el compartimento posterior? Pues son solamente 4 músculos, bueno, 3 músculos. Uno es el bíceps, ¿verdad? Bíceps femoral, y el otro va a ser el semitendinoso y el semimembranoso. ¿Okay? Aquí los tenemos. Tenemos primero el bíceps con sus 2 cabezas, y estos se originan de la tuberosidad isquiática. Los 4 de ahí se originan de la tuberosidad isquiática y van a bajar. ¿Okay? Y evidentemente, si son flexores, tienen que ir a la tibia y tienen que ir a la fíbula. ¿Verdad? Los laterales van a ir a la fíbula y los mediales van a ir a la tibia. ¿Okay? Y aquí tenemos sus tendones. El tendón lateral va a ir a la fíbula junto con el semimembranoso, que es el músculo lateral, el semimembranoso, y el bíceps femoral, cabeza medial, junto con el semitendinoso, va a ir la parte medial de la tibia, ahora sí, formando el semitendinoso, esto aquí, que lo vamos a poner, que se llama pata de ganso. Okay. Estos 3 músculos de la parte que se insertan en la parte medial proximal de la tibia, el tendón del sartorio, tendón del grácil y tendón del semitendinoso, van a formar lo que es la pata de ganso, porque llegan como si fuera un ganso, ¿verdad? Así, a insertarse. ¿Okay? Muy bien. Esos son los músculos que forman, y entonces ¿quién va a inervar a estos músculos de la parte posterior? El ciático, ¿verdad? El ciático viene unido, aunque son 2, ¿verdad? El tibial y el peroneo común o fibular común vienen juntos, lo inervan, y allí en la fosa popliteal que vamos a ver ahorita se van a dividir, y ahora sí cada quien va a tomar su nombre. ¿Okay? Pero como conjunto se va a llamar ciático arriba, o isquiático, algunos nombres le dicen. Bueno, ok, ahora ya tenemos los compartimentos, ¿verdad? No te duermas más. ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? Pues sí, yo sé que están cansados. Pero pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que seguir. Okay, ya tenemos los compartimentos, ¿verdad? Pero ahora vamos a empezarle a poner los detalles. Ya tenemos los compartimentos, ya tenemos los músculos, y ahora vamos a ver los detalles de esto. Muy bien. Ok, entonces, en la región anterior del muslo, anteromedial del muslo, tenemos un triángulo. Aquí está. Ese triángulo se llama triángulo femoral. Vamos a ver los límites del triángulo femoral. Siempre es importante los límites. Vean, aquí está el triángulo. ¿Lo ven? ¿Sí? Busquen en su libro los límites. Aquí los van a ver, pero búsquenlos. Triángulo femoral. Parte superior, ligamento inguinal, ¿verdad? Ligamento inguinal. Límite lateral. Músculo sartorio. Ahí está. Músculo sartorio. Límite medial. Aductor largo. ¿Ok? Son límites. ¿El techo qué va a ser? La fascia lata, el que lo va a cubrir por arriba, ¿verdad? ¿Y el piso? ¿Qué músculos tenemos en el piso? El iliopsoas, ¿qué más? El pectíneo, ¿verdad?
Esos van a ser nuestro piso. ¿Por qué es importante el triángulo femoral? Porque ahí vamos a tener nuestro paquete, ¿verdad? Neurovascular, muy importante. ¿Ok? Y entonces, fíjense bien lo que va a pasar aquí. Voy a volver a subir esto. Y esto es, si se olvidan de todo, eso no se han de olvidar. Y siempre se lo recalco, pero se les olvida, pero ni modo. Entonces, ahí lo están viendo, pero voy a hacer Entonces tengo el ligamento inguinal aquí, ¿verdad? Tengo el sartorio aquí y tengo el aductor mayor, ¿verdad? Digo, el aductor largo. Entonces, fíjense bien, el ligamento inguinal va a hacer un engrosamiento en la parte inferior de 3 conductos, de 1 centímetro, 1 centímetro y punto 2, punto 3, como ustedes, que 1 centímetro, 3 compartimentos, bien definidos, ¿sí? Bien definidos los 3 compartimentos. Compartimento lateral, compartimento medio y compartimento medial. ¿Okay? Por donde van a pasar estructuras hacia la región anterior, por debajo del ligamento inguinal. ¿Qué estructuras están pasando? La primera estructura en el compartimento lateral va a ser que la arteria, en el compartimento medio, la vena, y en el compartimento medial va a pasar, es un conducto que se llama conducto femoral, y va a pasar los linfáticos. Por ahí van a pasar los linfáticos que vienen del miembro inferior. Entonces va a haber ganglios aquí, ¿verdad? Ganglios linfáticos. ¿Ok? Y lateral a ellos no va en un conducto, va a pasar ¿quién? Por debajo, el nervio femoral. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí ya tenemos todo el paquete. ¿Ok? Y más acá, más lateral, va a pasar, por debajo va a pasar el nervio cutáneo femoral lateral. ¿Ok? Hacia la parte lateral del muslo. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante? Vino en el papelito. Para buscarlas, ¿dónde están? Recuerden que esas no se miran y no vamos a irlas a escarbar porque es muy difícil. Vamos a verlo por función. Entonces, si yo sé que mi arteria está lateral, toco el pulso. Cuando estén acostados, hagan ese ejercicio, tocarse el pulso, porque me acaba de llamar un muchacho de tercer año que no encuentran arterias para hacer gasometría. Me dice, ¿dónde lo hacemos? Por en el femoral. Entonces tengo que aprender a tocar el pulso femoral. ¿Okay? Porque es más grueso. Entonces tocan el pulso e inmediatamente medial, ¿qué debe de seguir? La vena. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero punzar la arteria, pues ahí la tengo. Pero si yo quiero punzar la vena, pues inmediatamente medial. Toco mi arteria, la protejo con mis dedos y yo sé que medial va a ir la vena. ¿Se dan cuenta? Así es como uno va a hacerlo. ¿Ok? Por eso es importante que sepamos eso. Y otra cosa también, el conducto femoral, el medial, puede quedar permeable y puede estar, es una debilidad fisiológica. Entonces, ¿qué pasaría? Eso está comunicado con la región inguinal. ¿Qué pasaría? Una hernia. ¿Esa hernia cómo se va a llamar? Hernia femoral. Es más peligrosa de cualquier hernia porque recuerden que ese es un conducto que no se expande. Entonces, si hay una hernia, ¿qué va a pasar? Va a entrar y se puede que más fácil encarcerar y estrangular. Eso se da principalmente en mujeres. ¿Ok? Hernias femorales se dan en mujeres. ¿Ok? ¿Está bien? Esa es la connotación importante del triángulo femoral. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vean ustedes, está el triángulo femoral. Y claro, aquí va a desembocar, aquí viene desembocando, ¿qué dijimos? En la parte subcutánea, después va a perforar la fase lata, la lámina cribosa.
¿Qué vena dije? Safena interna, ¿verdad? Safena interna. Y también están emergiendo, ¿sí? Arterias de la arteria femoral, ramas superficiales de la arteria femoral. Aquí están de una vez. Vamos a conocerlas. Ahí están las arterias. Hay 3 o 4 arterias que están emergiendo por ese orificio, por esa debilidad, y están entrando las mismas venas desembocando en la safena interna. ¿Ok? Aquí está la safena interna y aquí están desembocando. ¿Cuáles son? Vena ilíaca circunfleja superficial. ¿Ok? Aquí está. Vena epigástrica, bueno, vena y arteria, ¿ok? Vena y arteria, las dos se llaman iguales. Vena y arteria, ¿qué? Circunfleja ilíaca superficial. Porque hay una vena ilíaca superficial profunda que viene de la epigástrica inferior. ¿Ok? Vena epigástrica, vena y arteria. Epigástrica superficial. Bueno. No, yo le dije a Camacho que se lo cruzara. Sí, antes de que lo canalicen de una vez. Ajá. Ok, entonces, y aquí tenemos venas que se llaman venas y arterias pudendas externas. Ok, aquí están. Esas son las arterias que son arterias y venas. Las arterias se originan de la femoral, ¿verdad? Y las venas van a ir a desembocar en la vena safena interna. Y después la vena safena interna desemboca en la vena femoral. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Entonces vean el paquete, ya tenemos aquí nuestro paquete, nervio, arteria y vena. Pero recuerden que el nervio no va por ningún conducto, eso es lo importante. Ok, entonces va a correr por el triángulo femoral, ok, va por el femoral, y entonces llegamos a un conducto. ¿Sí? Vean este conducto. Ya se desaparece, entonces hacemos un conducto que se llama el conducto de los aductores. Es por donde va a seguir corriendo la arteria, la vena, ¿sí? Y el nervio. Aquí va. ¿Ok? Conducto de los aductores. Quitamos el sartorio porque va a ser el techo del conducto, ¿ok? Que ya lo quitaron allá. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites del conducto de los aductores? Vuelven a buscar. ¿Cuáles son los límites? Ya les dije a uno, el techo. Ya les dije que era el sartorio. ¿Qué más? Vasto. Medial. ¿Qué más? El aductor mayor, y también va a ser el piso del aductor mayor. ¿Ok? Y entonces por ahí va a correr. Vean ustedes cómo viene corriendo. ¿Ven? Lateral, medio y medial. Vienen corriendo, se meten por el conducto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Se perdió la vena y la arteria, ¿verdad? Se perdió. Solamente quedó ¿quién? El nervio. El nervio sigue, se hace superficial en la parte medial y va a seguir como nervio safeno. El nervio femoral, ayer se los dije, el miércoles se los dije, inerva toda la parte, toda la región anterior, y entonces va a seguir por el conducto de los aductores, se va a salir superficial y va a terminar en un nervio superficial que es el nervio safeno, que es sensitivo. ¿Ok? Entonces va a correr toda la parte interna y ese va a ir junto con la vena safena interna, se van a juntar los dos. ¿Ok? En cambio, se perdió, o ¿qué pasó con lo otro? Pues se fue atrás, ¿verdad? Se va posterior. Entonces vienen aquí, si ustedes se dan cuenta, vienen así, lateral y medial. Entonces cuando llegan a la parte posterior se van a hacer así. Entonces, ¿cuál quedó anterior entonces ahora? ¿Cuál quedó más protegida? Otra vez, viene así,
se mete por el agujero del aductor, ¿se acuerdan? Y entonces hace esto. La vena queda superior. ¿Cuál queda más posterior? La vena. Y la arteria queda más anterior. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Eso de muslo ya quedó claro. ¿Ya quedó claro lo de muslo? ¿Sí? Josué. Aquí van, vean ustedes, ahí va el canal, el conducto de los aductores, entonces ya se desaparece porque se va a la parte posterior, pasa por el agujero, el hiato del aductor, el agujero del aductor, y entonces se va hacia la parte posterior a una fosa que se llama fosa poplitea. ¿Qué es esta? ¿Sí? Que es la que tenemos aquí, ¿ok? Y entonces vamos a ponerles nombre y apellido a los límites de la fosa poplitea ahora. Y vamos a ver qué estructuras tenemos en la fosa poplitea. ¿Cuáles son los límites de la fosa poplitea? Voy a hacer un poquito más arriba. Ahí. Límites de la fosa poplitea. Los bíceps femorales. La fosa poplitea, ¿qué forma tiene? Oval. ¿Cómo que oval? ¿Es oval? Así. Un rombo, ¿verdad? Un rombo de 4 lados, ¿verdad? Un rombo. El otro era un triángulo, ahora es un rombo. Entonces, ¿cuáles son las ¿cómo se llama? ¿Cuáles son los límites entonces? ¿Cuáles dijimos? Los bíceps, ¿verdad? Los bíceps, la cabeza medial lateral de la parte superior y de la parte inferior van a ser las cabezas de los gastrocnemios, la pared lateral y la pared medial. Ándale, el chamorro, muy bien, exactamente, el chamorro medial y lateral, ¿verdad? Ok, y entonces tenemos que en la parte, ¿cuál va a ser mi techo? Pues la fascia, ¿verdad? No hay otra cosa. Entonces se tocan, no tenemos otra cosa más. Y el piso, o sea, la parte anterior va a ser el hueso, ¿sí? Que es parte del fémur y de la tibia. Y también vamos a pensar antes del fémur y tenemos el músculo popliteo, ¿sí? Tenemos un músculo que se llama músculo popliteo, que es el que va a estar en el piso de la fosa poplitea. Ahora, ¿qué contenido tiene? Caballo, ¿qué contenido tiene? Ahí está. Los vasos en medio. O los vasos. Ahora, pasando por el conducto del aductor, ahora ya no se van a llamar femorales, se van a llamar como popitleos, ¿verdad? Popitleos, exactamente. Popitleos. Y entonces tenemos la arteria poplitea, tenemos la vena poplitea y tenemos al nervio tibial. Ahora, el ciático se divide en dos: el nervio tibial y el peroneo que común. El peroneo común. Entonces ya tenemos dos nervios, ¿verdad? Ya bien definidos: el nervio tibial y el nervio peroneo común. Ahora, vamos a hacer la diferencia de una vez, desde ahorita. ¿Qué función va a tener el nervio tibial? Va a inervar todos los músculos del compartimento posterior de la pierna y todos los músculos del pie. ¿Okay? Todos. Así de grueso. Entonces ya no van a ser. ¿Cuál es el gasto? ¿Quién es el gasto? No sé, ¿no? Ya saben, ¿verdad? Tibial. Tibial, todo lo posterior. ¿Ok? Dijimos que había 3 compartimentos en la pierna: el compartimento posterior, el compartimento lateral y el compartimento anterior o medial también, anteromedial, ¿verdad? Anterior o lateral, pero es anterior, lateral y posterior. Entonces, este peroneo común que está aquí, viene aquí, le va a dar vuelta a la cabeza de la fíbula o peroné y después se va a dividir en dos, en un peroneo superficial y un peroneo profundo. El peroneo superficial va a inervar el compartimento lateral
y el peroneo profundo va a inervar el compartimento anterior. Ahora, aquí es importante ver qué función van a tener. ¿Ok? Vamos a ver. Compartimento posterior. ¿Qué función va a tener el compartimento posterior? Aparte del movimiento de los dedos, porque aunque en el pie no son muy importantes los movimientos tan específicos, ¿verdad? No están tan desarrollados, aunque las personas que pierden sus manos sí los desarrollan bastante. Pero nosotros no, porque no los necesitamos en este momento. Entonces, ¿qué función? El pie tiene varias funciones, ¿sí? Eso, ¿cómo se llama eso que estás haciendo? Hacia arriba, eso. ¿Cómo se llama esto? Hacia arriba, la punta del pie. Dorsiflexión. Dorsiflexión hacia arriba. ¿Ok? Eso lo va a hacer el compartimento anterior. Anterior. Entonces, ¿qué músculo lo va a hacer? Digo, ¿qué nervio lo va a hacer? El profundo. También tenemos la flexión plantar hacia atrás. Cuando hacemos la planta del pie hacia atrás, flexión plantar. ¿Quién lo va a hacer? Compartimento posterior. Compartimento posterior. ¿Quién es el músculo? ¿Músculo? Tibial, pero nervio tibial. No hemos visto músculos todavía. Nervio tibial. Tenemos otro movimiento. Perdón, ¿cómo era el nombre de ese movimiento? Voy a hacerlo con aquí, ¿ok? Dorsiflexión. Compartimento. Flexión plantar. Compartimento posterior. ¿Qué otro movimiento hace el pie? Los músculos también, ¿verdad? Y hace otros movimientos como... ¿Qué? Inversión, ¿verdad? Inversión. Cuando la planta se ve hacia la parte medial, inversión. ¿Ese quién lo va a hacer? Compartimento anterior. Y el compartimento le ayuda también al compartimento posterior. Inversión. Eso lo van a hacer en su casa, ¿verdad? Y entonces tenemos el otro que es el compartimento, la eversión. La eversión. ¿Ok? Ese lo va a hacer el compartimento lateral. ¿Ok? Entonces cuando se pierde algún movimiento de estos, entonces ya saben qué compartimento puede estar comprometido o qué nervio puede estar comprometido. ¿Ok? Otra vez, y ustedes lo repasan en su casa. ¿Cómo se llama? A ver. Dorsiflexión. Compartimento. Nervio. Muy bien. Compartimento. Nervio. Yo estoy en la posición anatómica. Inversión. Yo estoy en la posición anatómica, esa es mi planta. Inversión. Compartimento anterior y parte del compartimento le ayuda un poquito, ¿sí? El compartimento posterior. ¿Ok? Eversión. Compartimento lateral. Fibular. ¿Qué? Superficial. ¿Ok? Fibular, superficial. ¿Se dan cuenta? Es por eso que nos importan las cosas. ¿Por qué? Porque están haciendo funciones. ¿Ok? Y claro, el pie va a tener músculos, vamos a irlo viendo más adelante, que tienen algunas funciones más específicas. ¿Ok? Funciones más específicas, como es ayudar al... ¿verdad? Tenemos un músculo que le llamamos el trampolín, que nos ayuda a empujarnos hacia arriba, etcétera, ¿no? Que mantiene el arco y todas esas cosas que vamos a ver. Y todo eso tiene que ver con el nervio tibial. Todos los músculos del pie van a tener que ver con el nervio tibial. Y ahí se van a llamar plantares, ¿verdad? Plantar lateral, plantar medial, igual que acá. Pero va a ser el nervio tibial.
¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces ya vimos lo que es la fosa poplítea, ¿sí? Y claro, en la fosa poplítea está llena de tejido alveolar laxo y ganglios, ¿verdad? Ahí tenemos ganglios linfáticos porque ahí es el, ¿cómo se llama? Es el relevo, ¿sí? Ahora, aquí en la fosa poplítea va a llegar una vena también que es superficial, que es la vena safena menor, que va a desembocar ¿dónde? A la vena poplítea. ¿Ok? La vena safena menor entonces desemboca en la vena poplítea. ¿Dónde desemboca la vena safena mayor o interna? En la vena femoral, ¿verdad? Y ahí se va. Y esas son el sistema superficial. El otro va a ser el sistema venoso femoral y todas esas cosas. ¿Ok? Popliteo, tibial, etcétera, etcétera, etcétera y más etcétera. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿No? ¿Está claro? Necesito que vayan, o sea, que vayan, porque aquí son puros músculos y funciones realmente, no hay una víscera, no hay nada, simplemente son funciones. Entonces, aquí, como les dije la otra vez, la base es la neurología, ¿ok? Músculo, función, nervio, ¿ok? También vamos a ver lo arterial, lo venoso y lo linfático, que también hay enfermedades, como el pie diabético, ¿sí? ¿Qué pasa con ustedes? Van a ver mucho pie diabético mientras haya personas que no se quieran cuidar, ¿sí? Van a haber muchas complicaciones de la diabetes. Nuevo León es el número 1 en diabetes y obesidad, imagínense. Así que van a haber mucho paciente diabético. Se tiene que aprender, o más bien ser capaz de entender qué está pasando con el pie diabético. También vamos a ver mucho problema de insuficiencia venosa, trombosis venosa, ¿dónde? Entonces todos esos detalles lo vamos a aprender. Pero la primera base quiero que aprendan la movilidad. Y vamos a ver también las articulaciones. Ya vemos la articulación de la cadera, vamos a ver la articulación de la rodilla, qué características tiene, la articulación del tobillo, ¿sí? Que son muy importantes. ¿Okay? Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Quiero que vayan haciendo para ustedes, no para mí. Recuerden que todo lo que les pido es para ustedes, no para mí. Un mapa conceptual de toda la musculatura, ¿sí? Realmente no son muchos. ¿Cuántos músculos hay en la región glútea? Como 8 o 9. En la región, el muslo, otros tantos, en tibia y función y nervio. ¿Okay? Ya eso ya lo tienen que dominar de aquí a la próxima semana, todas las funciones, ¿okay? De todos los músculos, de todos. ¿Okay? Para no estarnos aquí, no solamente yo les voy a decir los detalles. ¿Okay? Y entonces, seguimos con la pierna, ¿sí? Aquí está la región ¿qué? Glútea. Después tenemos, ahora, importante aquí es esto, ¿sí? Que la arteria femoral, bueno, me voy a poner aquí, fíjense bien ustedes aquí, la arteria femoral, más adentro lo vamos a ver de una vez, la arteria femoral se divide en dos, ¿sí? La arteria femoral profunda y la arteria femoral superficial. La que continúa hasta el pie va a ser la arteria femoral que superficial. La femoral profunda se queda en el muslo para inervar todo el muslo, si ustedes se dan cuenta aquí, y se va a comunicar con las arterias de la región glútea. Esas arterias de la región glútea vienen ¿de dónde? De la ilíaca interna. Entonces, esa es la única cortocircuito que va a tener, si ustedes se dan cuenta, es la única red. De aquí para acá no hay más. Todo es terminal. Así que si yo lesiono la arteria aquí, ¿qué va a pasar? Necrosis. ¿Se dan cuenta? Por alguna razón así se hizo. Así lo hicieron. No le dieron. ¿Se acuerdan aquí que tenemos aquí esa anastomosis? En la escápula, tenemos la anastomosis en el codo, tenemos la anastomosis en la mano. Aquí no, de aquí para acá, sálvese quien pueda, no hay más. ¿Ok? Hay una red, en la ¿cómo se llama? En la rodilla, pero no es suficiente.
Muy probablemente porque la musculatura es demasiado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por eso las amputaciones generalmente las hacemos por arriba de la rodilla, ¿verdad? Porque aquí generalmente no se necrosa. Un paciente diabético que tiene una necrosis, es difícil, ¿verdad? Se necrosan los dedos. Difícilmente vamos a tener una necrosis en las... ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos. Y perfectamente, pero acá no. Llega terminal. Por eso es que hay más necrosis de los miembros inferiores que de los miembros superiores. ¿Ok? Bueno. Doc, Mande. ¿como cuánto tiempo tarda para que empiece a necrosarse? Así como después de una lesión grave. Para poder salvar el pie. Pues. Buena pregunta. A ver, ya hemos hablado. ¿Cuánto tiempo tarda la neurona? 5 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda el músculo cardíaco? 30 minutos. ¿Cuánto tiempo tarda el músculo liso? No me pongan de 2 a 3. ¿Cuánto? 2. Dijimos 2 horas. Y el músculo estriado tarda 6 horas. En una isquemia aguda, es decir, súbitamente, ¿verdad? Tengo 6 horas para recuperar esa arteria, sea algo, no sé, lo que sea. Sí, no se va a necrosar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vean ustedes el paquete neurovascular, cómo va, vean la safena interna, cómo es bien superficial. Tenemos la piel, el tejido celular, la fascia lata y los compartimentos. Y vean ustedes cómo va bajando el paquete hasta la rodilla. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a dejar la articulación de la rodilla un poquito más adelante. Solamente les voy a presentar a lo que es esto. Esta es un corte transversal de la pierna. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos compartimentos hicieron allí? Igualmente, piel, tejido celular subcutáneo y la esponjosis profunda, ¿verdad? Y entonces aquí tienen ustedes el conjunto de compartimentos: el compartimento lateral, que tiene estos 3 músculos, el compartimento anterior con estos músculos, el compartimento posterior profundo y el compartimento posterior superficial. Lo que quiero llamar la atención aquí es que son compartimentos bien rígidos, o sea, no se expanden. El compartimento, los músculos, el músculo sí puede expandir. Ustedes dense cuenta, son una persona que hace ejercicio, la pierna no crece, ¿se dan cuenta? Se hipertrofian los músculos, pero no es. En cambio, el músculo sí puede crecer más. Es como que la fascia lata tiene más capacidad de elongarse. Pero los compartimentos de la pierna son más rígidos, son más herméticos. ¿Okay? Los compartimentos faciales. ¿Okay? Entonces, eso es lo que quiero que hagan, que vayan viendo ustedes la musculatura. ¿Verdad? ¿Qué músculos son? ¿De dónde se originan? ¿Hacia dónde van? Y qué nervios los inervan. ¿Okay? Muy bien. Ahora, antes de entrar a la piedra, para no hacernos bolas, vamos a hablar de la rodilla, de la articulación de la rodilla. Ahí está. ¿De qué tipo de articulación es la rodilla? Búsquenla. ¿Qué movimientos hace? ¿Cuál? ¿Qué tipo de articulación en la rodilla? Es una de las articulaciones más inestables del cuerpo.
Una sinovial sí. ¿De qué tipo? ¿Cuál? Íngrimo. ¿Y qué significa eso? Que va a ser de flexión y extensión, pero también tiene movimientos de rotación, ¿verdad? También puede ser movimientos de ese tipo, ¿sí? Aunque no debe de hacer mucho, pero sí tiene ese jueguito, ¿verdad? Por eso es que no es una articulación tan estable, ¿ok? La articulación la del codo es mucho más estable porque sí entra y hace ese movimiento, pero esta prácticamente está entre el cóndilo y los platillos tibiales, ¿ok? Muy bien. ¿Qué formación tiene? Es igual, es una cápsula articular que tiene, ¿ok? Como siempre, pero va a tener unos ligamentos, ¿sí? Que todo el mundo los conoce, ¿verdad? Los que juegan, va a tener unos ligamentos que son ligamentos que colaterales, lateral y un ligamento colateral medial. Lo está reforzando en las paredes laterales. ¿Okay? Tiene ligamentos cruzados, cruzado anterior y cruzado posterior. ¿Okay? Y también tiene unas meniscos que son los cojines. Menisco lateral que están unidos, ¿verdad?, por este ligamento transverso de la rodilla, y menisco medial. Ahora sí, una característica que voy a decir aquí. Busquen ustedes cuál de los dos ligamentos cruzados es el más robusto, el más grueso, el más fuerte. Búsquenlo. ¿Cuál es el más fuerte? El cruzado posterior. El cruzado posterior pareciera que es el anterior, ¿verdad? Pero no es el posterior. ¿Okay? Y el posterior, si ustedes se dan cuenta, va a hacer que la rodilla no se vaya hacia atrás, ¿verdad? Y el anterior va a hacer que la rodilla no se vaya hacia adelante. ¿Okay? Y entonces allí es cuando hay un ligamento cruzado lesionado, se hace ¿cómo se llama? La prueba del cajón, ¿verdad? Agarramos al paciente, lo acostamos, entonces empezamos a mover en la tibia, ¿ok? Si se va, entonces a ustedes me van a decir, si se va hacia adelante, si se mueve hacia adelante la tibia, si se va hacia adelante, ¿quién es el que está roto o lesionado? ¿Cuál? ¿Y se va hacia atrás? Bueno, entonces, otra cosa importante aquí, tenemos una lesión de meniscos. Ven ustedes de ligamentos. Alguien le pegó, ¿verdad? Se pueden pegar aquí y se rompen. ¿Qué característica tiene ahí el menisco, los meniscos en relación a los ligamentos colaterales, mediales y laterales? Fíjense bien. Vean esto, ¿qué característica tiene? Anatómica. ¿No lo miran? ¿Eh? ¿Hay qué? ¿Ahí se inserta quién? ¿Qué diferencia hay entre el menisco lateral y medial en relación al ligamento lateral? Mírenlo. ¿Cuál? A ver. El ligamento colateral medial o tibial está unido ¿a quién? Al menisco medial. Entonces, ¿qué pasaría si yo rompo esto? También se va a romper el menisco. En cambio acá no. Eso es una característica importante. Si ustedes tienen un desgarro del menisco medial, colateral medial, vamos a tener una lesión ¿de quién? Del menisco. ¿Ok? ¿Sí entendieron eso? Vamos a ver los meniscos en la parte superior. Vamos a ver.
Ahí está el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Ahora fíjense ustedes aquí las carillas articulares. Las carillas articulares, si ustedes se dan cuenta, la lateral generalmente parece ser, es más circular que la medial. ¿Okay? Y aquí es donde están los ligamentos. ¿Okay? ¿Está bien? Eso es importante. ¿Okay? Las carillas articulares, así es como se presentan. Una carilla articular más redonda y una carilla articular casi en C. ¿Sí lo miran? ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿qué más tenemos de la articulación? Bueno, la articulación tiene una porción de la rótula. ¿Sí? La rótula realmente es un ligamento, es un hueso samoideo, que es donde se va a insertar el tendón del cuádriceps, ¿no? Y va a correr hasta es la función que tiene la rótula, ¿verdad? Dar estabilidad al tendón del cuádriceps y que no se roce con la articulación, ¿verdad? Propiamente es como una protección que tiene el tendón y que se puede, ¿verdad?, deslizar sobre la articulación y no va a tener ningún problema de hueso. ¿Ok? Muy bien. Otra vez igual vean ustedes aquí el menisco no está unido y aquí sí está unido. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ok, hasta ahí vamos a dejar porque veo que se están durmiendo algunos. Ya, suficiente por ahora. Para el miércoles quiero que ya toda la musculatura ya esté bien definida, desde el miembro superior, desde la región glútea hasta el pie, ¿ok? Con inervación y todo, para no ponerle detalles, ¿ok? Ponerlas aquí. Muy bien. Voy a ponerles un papel para que se despierten.